Me alegro que estén aquí. Les vamos a hablar sobre los insectos y la colección Witten. Esta colección fue una donación de una pareja de estadounidenses del estado de Idaho. Ellos coleccionaron estos insectos y estos artrópodos por casi 70 años y ya ahora viejitos, ya decidieron donar los insectos que habían coleccionado durante toda su vida de todo el mundo a la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué a la Universidad de Costa Rica? Porque ellos vivieron aquí durante 21 años. ¿Cuál es la importancia de que ellos hayan hecho una colección como esta? La gran cantidad de artrópodos como las tarántulas, como los escarabajos, las cucarachas, las mariposas, todos artrópodos de diferentes lugares del mundo y que tienen importancia, por ejemplo, en las cadenas alimenticias, que tienen importancia porque muchos son polinizadores, otros como las cucarachas se alimentan de materia en descomposición, y la única forma de que nosotros podamos proteger mariposas como estas de aquí, que son del Amazonas, es saber dónde viven, qué comen y qué lugares hay que proteger para que ellas puedan sobrevivir. Estas mariposas son muy raras en el Amazonas y estas son de Costa Rica y también son muy raras y solamente están distribuidas en el bosque lluvioso. Por ejemplo, estas dos comen de un árbol que se llama el coajiniquil. Entonces, si nosotros protegemos el árbol de coajiniquil, también estamos protegiendo la mariposa. ¿Cómo sabríamos cuántos tipos de mariposas hay si no tuviéramos las colecciones? En este momento podemos ver que esta es diferente de esta, que esta es diferente de esta, que estas son diferentes a estas, y entonces podemos contar que hay 1, 2, 3, hasta 44 especies de morfos que hay en el mundo. Otra importancia de las colecciones entomológicas está al estudiar aspectos de su biología, de los insectos. Por ejemplo, ¿a qué se les parece este insecto de aquí? A una hoja seca, ¿verdad? Eso es un fenómeno que en la naturaleza se llama cripsis, y es cuando un animalito como este o como este se parecen al lugar donde ellos viven para que los depredadores no se los coman. Que se camuflan. Es lo que conocemos como camuflaje normalmente. La cripsis es uno de los métodos de defensa más normales o más comunes en el mundo de los insectos. Ese es un fenómeno que se puede estudiar con las colecciones entomológicas. Otro fenómeno que se puede estudiar es, por ejemplo, el fenómeno del dimorfismo sexual. Hay animalitos, hay insectos como estos, que la hembra es diferente al macho. Por ejemplo, esta es la hembra de este, y entonces el macho tiene estos grandes cachos y la hembra no los tiene. En estas cajas encontramos una de las mariposas más impresionantes del mundo. Estas mariposas gigantes son las mariposas más grandes y se les llaman alas de pájaro. ¡Qué belleza! Las alas de pájaro solamente existen en la parte asiática, digamos, donde están las islas de Indonesia, de Malasia, de Nueva Guinea, el norte de Australia. Y estas mariposas están casi extintas, casi ya no hay en la naturaleza. No hay porque, como son islas, al deforestarlas, y ellas son solo de cada isla. Por ejemplo, vean qué interesante esto. Hay una verde, una naranjada y una azul. Cada una vive en una isla diferente. Entonces, ellas han evolucionado en cada isla de un color diferente. Cuando se ha deforestado el bosque de estas islas, por ejemplo esta que es de Nueva Guinea, ellas, al perder su hábitat y sus plantas donde ellas viven, empiezan a estar en peligro de extinción. Y muy pronto estas especies, si no se protegen, se van a extinguir, como muchas especies. Y las colecciones resultan ser la última forma de tener un registro tangible, real, de lo que en algún momento existió en las selvas. Yo quisiera que no se extingan, pero hay mucha presión en la deforestación de los bosques lluviosos que están haciendo que estas cosas se extingan. Entonces, es otra importancia de las colecciones entomológicas, el poder tener un registro real de toda la diversidad de las mariposas y de los insectos y de los artrópodos de todo el mundo, como las alas de pájaro, como estas chicharras, que son chicharras gigantes también de Asia. Son chicharras gigantescas. Tiene cara, vean. Tiene cara. ¿Sí? Sí. Y esta que es la machaca, que aquí está en Costa Rica. Esa es la machaca. Sí, en Costa Rica hay un montón de mitos con respecto a la machaca. La gente piensa que pica y que es venenosa, pero en realidad no lo es. Entonces, una colección como esta se presta para la educación, se presta para poder tomar grupos de escuela o tomar a personas y enseñarles, esta es la machaca y no hace nada. Porque cuando la gente le tiene miedo o piensa que pica, lo que hace es que las mata cuando se las encuentra. Exacto. Pero si en lugares como estos les enseñamos a todos que no hacen nada, la gente deja de matarlas. Entonces es muy importante desde la perspectiva de la educación. Sí, aquí es muy interesante este grupo de escarabajos, que es el género Crisina. Este género de escarabajos metálicos son tal vez los escarabajos
más brillantes del mundo y se encuentran en Costa Rica y en Centroamérica. Son principalmente de Centroamérica y del bosque nuboso. Por ejemplo, estos dorados son de Monteverde. Monteverde son los lugares donde más escarabajos metálicos hay, igual como plateados como estos o verdes. Estos escarabajos solamente pueden vivir en bosques que estén muy conservados, con grandes troncos, donde ellos ponen sus huevos en los troncos y las larvitas se alimentan de la madera en descomposición. Solamente se distribuyen desde México hasta Ecuador, más o menos. Y igual, si nosotros no protegemos los bosques nubosos, como por ejemplo el Cerro de la Muerte, Monteverde, si no protegemos estos lugares, estos escarabajos van a extinguirse. Y somos los únicos responsables de protegerlos, porque son nuestros, son de Costa Rica. Entonces, estas colecciones también fungen como prueba de la necesidad de proteger este tipo, para hacer conciencia, exactamente, porque la gente muchas veces no tiene idea de que estas joyas viven aquí en Costa Rica, hasta que viene y las ve en un lugar como este, porque la única forma es irse a meter a la montaña por 4 o 5 días, y no todo el mundo lo hace, porque le tiene miedo a las culebras, o porque se pierde, o porque no le gusta. Otro de los escarabajos importantes es aquel de allá, el Goliathus giganteus, es el escarabajo más grande del mundo, este de aquí. Ajá, ese es del Amazonas, se encuentra en Guyana, en Venezuela, el Amazonas. Más grande del mundo. Este escarabajo también se alimenta de troncos en descomposición. Cuando nosotros vemos la forma de los insectos, se permite estudiar qué es lo que hacen ellos en su medio ambiente. Por ejemplo, un escarabajo como este, con estas grandes mandíbulas, podríamos nosotros pensar que es para masticar madera. Entonces hace una hipótesis a partir del insecto muerto en la colección, pero después cuando se va al campo y se ve lo que ellos hacen, nos damos cuenta de que sí, de que el cuerpo en efecto estaba hecho para masticar madera. De hecho, si usted le pone un lápiz, él lo quiebra en dos, como unas tijeras. Otros escarabajos como estos, con grandes patas largas, se piensa que los usan para escapar más rápidamente. Si un depredador los quiere atrapar, ellos hacen como Spider-Man, que pone una pata a lo largo y se hace balanceado y brinca a un lugar diferente. ¿Y escapar de qué? De aves, de ardillas, de ratas, de otros insectos como hasta arañas que se los quieren comer, de sus depredadores. Sin embargo, hay otra hipótesis, que es que estos escarabajos en realidad tienen las patas largas para atraer a las hembras. Que a las hembras del escarabajo les gustan los escarabajos macho con patas más largas. Y se piensa eso porque las hembras tienen las patas más cortas. Esta es una hembra, por ejemplo. Y ven que la proporción de las patas con respecto al cuerpo es mucho más cortas que un macho con respecto al cuerpo. Entonces, nosotros usamos estas colecciones para estudiar estos fenómenos biológicos. Este escarabajo se llama Dynastes hercules. Y es uno de los cornizuelos que podemos encontrar todavía aquí en los bosques de Costa Rica. Es un macho, la hembra no tiene estos grandes cachos. Los cachos los usa para luchar, aunque también los puede usar para defenderse de sus depredadores. Por ejemplo, si yo le metiera el dedo aquí entre los cachos, él probablemente me va a dar un buen pellizco. Ven, es como una tenaza. Aquí podemos ver varios aspectos importantes que tienen que ver con las colecciones de insectos. Por ejemplo, algunas de estas tienen las alas abiertas, ¿ven? Otras tienen más bien las alas cerradas. Imaginemos que esta colección que hay aquí tiene casi 4.000 insectos. Cada insecto ocupa un espacio dentro de la caja entomológica. Si nosotros ponemos todos los insectos con las alas abiertas, nos va a caber menos de la mitad de la cantidad de insectos que los que realmente caben en la caja. Y eso hace que sea muy caro tener tantas cajas entomológicas. Entonces se abren las alas cuando en las alas hay alguna necesidad de estudiar algo. No siempre hay una necesidad. A veces las alas son todas simples, como esta, que no tiene ningún color. Pero algunas veces las alas sí tienen estructuras, formas, colores, como estas. Esas, las verdes. Las verdes. Insectos como estos, tan grandes, por ejemplo, son insectos muy incómodos para una colección entomológica, porque tienen las patas muy largas, las alas muy grandes. Entonces, en general, se montan con las alas cerradas. Pero como esta colección también tiene fines demostrativos para que la gente vea los insectos, entonces se les abren las alas para que dan el verdadero tamaño que ellos tienen con las alas abiertas. Sin embargo, cuando uno hace una colección entomológica, lo importante es que se vean todas las partes, que se vean las tibias, los fémures, que se vean las antenas del insecto, que se le pueda ver los ojos. Ven, que se le puedan ver todas las partes a los insectos. Entonces, algunas veces solamente se les abren las alas de un lado y se les dejan las del otro lado cerradas para aprovechar el espacio.
La diversidad de insectos es altísima. Hay más insectos que cualquier otro organismo pluricelular en el mundo. Por ejemplo, estamos hablando de que en escarabajos, en Costa Rica, hay como 40.000 especies de escarabajos. Mariposas hay como 15.000. Avispas hay como 30.000. En total debemos tener cerca de 200.000 especies de insectos en Costa Rica.